Buenos días. Algo particular en la comunidad cristiana es que nos aprendemos versículos de memoria. Algunos versículos pues los memorizamos porque nos inspiran, otros simple y sencillamente nos gustan. Y a veces, aunque no nos memorizamos versículos, nos sabemos uno que nos sacan de apuro. Por ejemplo, la mayoría de las personas conoce Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay algunos que nos inspiran, como Josué 1:9. Josué 1:9 que dice, y usted ya lo sabe muy bien, dice la Escritura: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Y en ocasiones aprendemos versículos como este, pero a veces los aprendemos sin ver el contexto del texto. Si nos acordamos del libro de Josué, Josué iba a ser un líder. Sobre todo en el capítulo 1 nos dice que iba a liderar el pueblo de Israel. Usted ya sabe que Josué llegó a ser el segundo de Moisés, un hombre de guerra, un guerrero. Pero también era un hombre que obedecía a Dios, confiaba en Dios. Y este hombre pues fue el que iba a liderar al pueblo de Israel una vez que Moisés murió. Cuando leemos entonces en el contexto, aquí Dios está hablando directamente con Josué porque le está encargando a un pueblo. Y aunque sabemos Josué 1:9, a veces no se cita de la misma manera Josué 1:8. Y Josué 1:8 es donde hoy queremos meditar. Josué 1:8 dice de la siguiente manera, porque este versículo también es bueno de aprender y de conocerlo. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás próspero. Voy a iniciar una vez más. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, para que te guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás próspero tus caminos y todo te saldrá bien. Usted ya sabe mi problema de la vista, así que no le voy a pedir disculpas, solo paciencia. Pero este versículo es bueno para meditar, porque dice aquí: no se apartará de tu boca este libro de la ley. Notemos que no dice de tu corazón, porque algo particular de Josué es de que Josué ya tenía a Dios en su corazón. Todo lo que Josué hacía era confiando en Dios, pero ahora iba a liderar al pueblo de Israel. Entonces aquí lo que está diciendo es: cada vez que vayas a hacer algo o a decir algo al pueblo de Israel, hazlo conforme a este libro de la ley. Y dice ahí que vas a meditar en él de día y de noche. Y de ahí es donde queremos sacar en esta mañana nuestra meditación. En que en realidad hoy en día no meditamos en los libros, no meditamos en los textos. Los leemos, pero no los meditamos, no estamos en ellos pensando. Meditar en algo es cuando uno piensa profundamente. El meditar lo hacemos, porque en ocasiones meditamos sobre algún tema. Cuando ha pasado algo en nuestra vida, pues claramente en nuestra mente estamos pensando qué habrá ido mal. Y esto nos lleva a meditar y cambiar. Aquí lo particular que se le dice a Josué es de que no se va a apartar el libro de la ley. Iba a liderar a este pueblo de Israel, pero Dios le encargó la tarea de hacerlo conforme a la palabra de Dios. Si usted es cristiano, usted también tiene este mandamiento. O sea, el mandamiento de hacer todo conforme a la palabra de Dios. Y si usted es varón, entonces este versículo va para usted.
porque como varón no se debe de apartar de su boca el libro de la ley. Usted debe dirigir a su familia de acuerdo a la palabra de Dios. Y precisamente es Josué lo que estaba haciendo. Él no solo estaba dirigiendo a su familia, sino a todo un pueblo. Un cristiano va a dirigir a su familia y también le va a hablar a otras personas, pero todo va a ser de acuerdo al libro de la ley. El libro de la ley viene siendo las Escrituras, porque en las Escrituras es donde hallamos la ley de Dios. Cuando esto fue escrito, pues usted sabe que estaban los 5 libros de la ley. Por eso dice el libro de la ley o este libro de ley. Pero como cristianos hoy tenemos 66 libros, algunos de historia, como el Antiguo Testamento, para ver los errores que cometieron otras naciones y no cometer los mismos errores. Pero también tenemos libros que nos da las leyes de Dios a través de Jesús. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, Él nos dio los mandamientos que un cristiano debe de seguir. Por ejemplo, el perdonar es un mandamiento. El amar al prójimo es un mandamiento. Al amar al enemigo es un mandamiento. Y esos son mandamientos de Jesús. Entonces, cuando habla aquí libros de la ley, aún puede ser también el Nuevo Testamento. Pero para no confundirnos, las Escrituras en general. Josué se le había mandado entonces a dirigir al pueblo de Israel y a hacerlo conforme a las Escrituras. Josué llegó a ser engañado por no seguir el libro de la ley. Mire, usted podría ser engañado en su vida cuando usted no sigue el libro de la ley, o sea, la Escritura. Cuando usted no sigue la Escritura, el enemigo puede venir y engañarle de una manera fácil y sencilla. Los israelitas se les había dado la tarea de no hacer tratos, sino exterminar a los pueblos vecinos. A todos los pueblos alrededor tenían ellos que, deshacerse. No me preguntes sobre esto porque eso fue un mandamiento de Dios y pues además este no es el tema en esta mañana. Lo que sí es que sabemos que el pueblo de Israel se le mandó a aniquilar a los pueblos que estaban alrededor de ellos. Al oír esto, la nación cercanas empezaron a tramar algo. Sabían que no iban a poder con el ejército de Dios. Dios les había dado muchas victorias, victoria tras victoria. Tanto así que Josué se llegó él a sentir ya normal. Normal me refiero a que ya él una batalla pensaba que ya la iba a poder ganar fácilmente. Y en esto se le acerca los Gabaonitas. Usted puede ver sobre los Gabaonitas en Josué 9. Los Gabaonitas tramaron ellos la idea de venir a Josué o a la nación de Israel diciéndoles que venían de tierras lejanas. Dice la escritura ahí que salieron con ropas ya viejas, salieron ellos con víveres viejos, la comida ya estaba vieja la que llevaban, y lo hicieron para parecer que ellos venían de muy lejos. Cuando llegaron a los israelitas, les contaron ellos que venimos de tierras muy lejanas, pero hasta allá hemos oído que ustedes están derrotando a los pueblos, y solo queremos, ¿verdad?, que ustedes hagan pacto que no van a llegar hacia nosotros. La orden de Dios era deshacerse de los pueblos alrededor. Al oír ellos que los Gabaonitas venían de tierras lejanas, hicieron trato con los Gabaonitas. Pero hicieron trato porque no consultaron a Dios. Los Gabaonitas le dijeron, mira, cuando salimos de nuestra tierra, nuestra ropa era nueva, ahora ha envejecido. Este pan estaba recién hechecito, mira, ahora está lleno de mojo. Mire, los engañaron a los israelitas. Pero en Josué 9:14 nos dice lo siguiente. Josué 9:14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Cuando habla que la escritura en Josué 1:8 que no se aparte de la boca de tu boca este libro de la ley, implicaba en que todo lo que iba a hacer Josué tenía que ser de acuerdo a las escrituras, consultando a Dios.
Josué tenía la habilidad en ese tiempo de contactarse directamente con Dios. Hoy nosotros podemos contactar a Dios con las Escrituras o por medio de las Escrituras. Nosotros oramos a Dios, Dios nos responde a través de su palabra. Por eso usted debe de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Porque por aquello que usted ha orado, lo más probable es que Dios ya le haya respondido con su misma palabra. En este caso, los gabaonitas hicieron este trato con los israelitas y los israelitas pues se la creyeron y no pudieron matar a los gabaonitas. Cuando se dieron cuenta que eran vecinos de ellos, no pudieron aniquilar a este pueblo porque ellos habían jurado por Dios que no les iban a hacer daño. Y por eso no los pudieron. Habían sido engañados. Por eso usted no se deje engañar. No solo lea la palabra de Dios, sino medite en la palabra de Dios. Porque solo cuando meditamos en la palabra de Dios, entonces empezamos a aprender sobre las profundidades de la palabra de Dios. Es ahí cuando podemos encontrar cómo vamos a poder hacer cierta cosa cuando llega la comprensión. En la vida diaria, cuando alguien le quiere dar una indirecta, usted medita. Si alguien le dice algo o alguna indirecta, usted va a su casa y dice, ¿por qué habrá dicho esto fulanito? ¿Por qué lo habrá dicho? Y está pensando profundamente. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué ese día? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué con esas personas? Y de repente, fue por esto. Por eso es bueno meditar en la palabra de Dios. Es bueno que usted lea las Escrituras. Y mucha gente lee las Escrituras, pero no medita en las Escrituras. Por eso es que hay mucha gente que se ha equivocado en la doctrina, porque lee las Escrituras, pero no medita en las Escrituras. Por eso hay que meditar día y noche. Mira lo que dice 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive. Mire, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es algo que se va a permanecer para siempre. Este mundo va a pasar, va a ser quemado, de acuerdo a las Escrituras. Pero las palabras de Dios van a seguir al otro mundo. Mira Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso la palabra de Dios es importante. Miren Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, dice, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de cualquier espada de dos filos. Mire, la espada de dos filos era una espada pequeña. Era una espada muy cortante, como dice aquí. Era peligrosa. Pero el que la usaba tenía que saber usarla. Normalmente lo usaban soldados que eran de alto rango. Soldados que habían sido entrenados especialmente para usar estas espadas de dos filos. Porque era cortita, tenía que atacar a la persona de muy cerca. Pero era muy eficiente. Y la palabra de Dios es así. Es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. En otras palabras, Dios mismo sabe que tenemos que ser eficientes en las Escrituras, así como esos soldados que sabían usar estas espadas de dos filos, para poder usar la palabra de Dios. Y usted va a poder usar la palabra de Dios meditando de día y de noche, porque es viva y eficaz. Cada mensaje que se menciona no son pedradas. Es la palabra de Dios que es viva y llega al corazón
Dice aquí hasta penetrar el alma y el espíritu y la coyuntura. Pero esto es porque Dios es el que nos está hablando. Por eso hay mensajes que nos llegan y nos dan el mero corazón. Porque vienen directamente palabras de Dios. Pero por eso es de importancia meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Porque es viva y eficaz. Y a Josué se le dijo, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Todo lo que hagamos, hagamos conforme a las Escrituras. Pero lo importante también es meditar de día y de noche. Y primero Dios, estás meditando en la palabra de día y de noche. Que Dios te bendiga.